Buenas noches y bienvenidos. Hoy, día de la Constitución, vamos a hablar precisamente de nuestra Carta Magna. Vamos a hacer un debate, estamos aquí en la Alcaldía, lo vamos a hacer aquí en el Ayuntamiento porque queremos hablar precisamente de la vigencia, de la posición de cada uno de los partidos políticos sobre esta reforma o no que se propone en la Constitución, y para eso pues precisamente hemos elaborado este programa, para conmemorar también esta Constitución que tenemos aquí, y es precisamente por la que juran todos los concejales, juran o prometen su cargo cuando entran a tomar posesión de cada uno de sus escaños, de sus asientos aquí en el Salón de Plenos. Tenemos a los 4 portavoces, además, a los 4 representantes de los partidos políticos, como María Jesús López de Ciudadanos. Buenas noches. Hola, encantado, buenas noches. Tenemos también a Juan Antonio Andújar del PSOE. Buenas noches, Juan Antonio. Buenas noches, Diego. Manuel Mínguez del Partido Popular. Muy buenas noches. Y Javier Morcillo de Izquierda Unida. Muy buenas noches. Los 4 partidos políticos, cada uno de ellos nos va a decir sus posiciones, como decimos, nos va a decir qué es lo que propone para el presente y el futuro de esta Carta Magna, y lo vamos a dividir en 4 bloques. Vamos a hablar de la historia y la evolución de la Constitución, de la vigencia y las propuestas de estas modificaciones, y la aplicación del artículo 155 y Cataluña, y el futuro y la nueva generación de la Constitución. Vamos a dedicar 10 minutos a cada bloque y, sin más, vamos a comenzar ya por el primer punto, la historia y la evolución de la Constitución. Yo quería preguntaros, vamos a comenzar por el PSOE, Juan Antonio Andújar. En primer lugar, la Constitución, ¿te la has leído entera? Bueno, sí, además me la tuve que estudiar por razones obvias, porque en la licenciatura de Derecho pues tienes que estudiarte la Constitución. Yo creo que la Constitución tuvo su momento en todo el proceso constituyente, que yo no lo cifro ni siquiera en el año 77 con la elección de las Cortes Constituyentes, y en el año 78 con la aprobación y luego el sometimiento a referéndum de la Constitución, sino en el año 75 con la muerte de Franco, que es cuando se inicia ese verdadero proceso constituyente en nuestro país. Como anécdota, pues es una época de cierta incertidumbre por un lado y esperanza por otro. En mi casa, por ejemplo, nosotros vivíamos en Madrid, yo no me acuerdo, pero me lo han contado, pues había una botella de cava preparada para cuando se produjese el fallecimiento del dictador, que se abrió con ese miedo al futuro que iba a acontecer. Y al mismo tiempo, como mi padre era funcionario, al día siguiente tuvo que ir mi madre rápidamente a comprarle una corbata negra, pues entonces los funcionarios iban todos con traje a trabajar, y para que en esos 3 o 4 días, no me acuerdo que hubo de luto, pues efectivamente se produjese ese luto que tenían que llevar todos los funcionarios públicos. Es una anécdota, pero es esa época de incertidumbre que dio paso a la Constitución, con un proceso constituyente de consenso entre todas las fuerzas políticas. Yo destacaría brevemente 3 o 4 aspectos fundamentales de todo ese proceso. En primer lugar, el amplio consenso que hubo, que fue difícil, pero que se luchó mucho por parte de los actores de aquel momento, y destacaría no solo a los padres de la Constitución, que todos sabemos quién son: Solé Tura, Manuel Fraga de Alianza Popular, Gabriel Cisneros, Herrero de Miñón, Pérez Llorca, y Peces Barba y Miquel Roca de la minoría catalana, sino también la labor fundamental que hicieron 2 personajes muy importantes como Alfonso Guerra y Fernando Abril Martorell, que eran famosas las cenas que se alargaban hasta altas horas de la madrugada para consensuar algunos puntos de la Constitución. Eso sería un aspecto fundamental. Otro, la generosidad que tuvo la izquierda en general en el proceso constituyente, en olvidar el pasado, aún teniendo muchos muertos, que algunos aún siguen en las cunetas. Y luego que la Carta Magna tiene sus bases, por un lado, en la Ley Fundamental de Bonn, de Alemania, la Constitución alemana, y la Constitución italiana, que son un poco de quien bebe sus fuentes, y en la tradición constitucional española, porque aunque parezca que la Constitución solo hemos tenido esta, en España ha habido muchas constituciones, y también pues la Constitución del 78 tiene su fundamento y sus bases en algunas de las constituciones que hubo en España, especialmente por ser las más democráticas, en la Constitución del 31 de la República y la de 1869 del Bienio Progresista. Vamos a centrarnos en esta, y bueno, has hecho ahí una evolución rápida, una historia rápida de la evolución. Otro de los partidos fundadores, la Alianza Popular, Partido Popular, Manolo, es lo que ha derivado, ¿no? El partido de la derecha, donde estaba Manuel Fraga ahí, que lo ha nombrado ya Juan Antonio Andújar, los 2 partidos, o 2 de los partidos protagonistas de esta fundación, de esta creación de la Constitución. Uno de los padres, como muy bien ha dicho Juan Antonio, Manuel Fraga,
porque en ese momento era el que lideraba precisamente el Partido Popular, que entonces no era Partido Popular, era Alianza Popular. Y bueno, pues la verdad es que una Constitución que desde 1978, con 39 años de vigencia actualmente, la última Constitución en España, pues la verdad que alcanzar ese consenso que se alcanzó entre todos los grupos políticos, al final trabajando día y noche, de la mano prácticamente para llegar a ese acuerdo, y de hecho pues la Constitución española yo sí la he trabajado, y la he trabajado no porque la haya tenido que estudiar, como decía Juan Antonio, en su carrera, pero sí es verdad que pues en los centros yo recordaba, y esta mañana a cosa hecha me he ido al colegio, compañera de María, a buscar precisamente esa Constitución que tenemos para los niños, que el día 6 de diciembre, que entonces las diputaciones nos daban para los niños, para enseñarle a los niños lo que era, o lo que es, mejor dicho, la Constitución española. Y bueno, pues de hecho, al trabajarla con ellos año tras año, siempre para el Día de la Constitución, anteriormente al día 6 de diciembre, en el colegio, pues sí es verdad que hemos estado hoy, que también he estado leyendo un poquito pues algunos de los artículos que menos me sonaban, y la verdad es que pues es agradable recordar, y por eso digo, el llegar a ese consenso donde todos los grupos políticos, al final, que costó su trabajo, no fue llegar y besar el santo. Evidentemente pues hay que elogiar el trabajo, y que gracias a esa Constitución pues España desde hace 39 años está viviendo precisamente en esos derechos, deberes y libertades que tenemos plasmados en esa Constitución, en esos 10 capítulos, bueno, más el artículo preliminar con todos sus artículos. Y bueno, pues tengo que decir que hoy por hoy pues la Constitución española es el ejemplo a seguir, aunque después hablaremos de otras cosas, de sus modificaciones y demás, pero bueno, creo que es lo que tenemos, lo que hoy por hoy en lo que nos fijamos para la vida política de España, para la unidad de España. Le preguntaba a Juan Antonio, pero bueno, es aplicable a todos. Si os habéis leído la Constitución, yo entiendo que sí, o por lo menos la conocéis en su mayoría, aunque no la hayáis leído de corrido. No sé si os atrevéis alguna a decirme el número de artículos que tiene la Constitución. Sí, los artículos al final son 169. 169 actualmente. 169 en los 11 capítulos con el preliminar. No se ha añadido ningún artículo. No. Artículos son los 169 que el primer día que salió la Constitución en el 38, o sea, perdón, en el 78, pues hasta hoy no se ha modificado ninguno. ¿Ha habido alguna modificación interna? Pero para la adaptación a los tratados de la Unión Europea, pero y la otra, la del artículo 135 para la estabilidad presupuestaria y demás. Ahora hablaremos de esas. Pero justamente, modificación para hace 39 años estaban los mismos artículos, efectivamente. Partido Popular, la derecha, PSOE y la izquierda en ese momento eran los dos grandes partidos mayoritarios, pero también te quería preguntar a ti, Javier Morcillo. No eran los dos grandes partidos, perdona bueno, que te corrija. Estaba la UCD. Estaba la UCD, sí, pero digo de los que tenemos ahora mismo representación, porque hoy no Javier Morcillo como Izquierda Unida, yo no sé si vuestro origen también de Partido Comunista también podemos enlazarlo con yo creo que es importante hacer un previo, ¿no? Un previo antes del 6 de diciembre de 1978. Y el previo es el periodo de la transición, ¿no? Y yo creo que a mucha gente se le ha olvidado el papel que jugaron diferentes actores, como comentaba Juan Antonio, de la izquierda de este país para que al final, el 6 de diciembre, se realizase un referéndum que fue mayoritario por el 80 y tantos % de la población. Pero sí es importante destacar en ese periodo de transición el papel que jugó el Partido Comunista de España. Un papel fundamental, básico y sobre todo donde se tenía que dialogar, se tenía que hacer política, se tenía que empezar a poner los pilares básicos de lo que podía ser ese periodo que había desde la muerte de Franco hasta la aprobación de la Constitución, con un marco legal, nuestra Carta Magna que tenemos en estos momentos, en el cual se tuvieron que hacer muchas cesiones y sobre todo un partido que venía de la clandestinidad, se tuvo que legalizar,
Los movimientos sindicales pues, vivieron diferentes etapas importantes. Yo creo que los atentados de Atocha marcaron también un antes y un después en lo que fue el periodo de la transición, y al final desembocó en un acuerdo, sí, con los padres de la Constitución, pero yo creo que Santiago Carrillo jugó un papel importantísimo también en las negociaciones, cosas trasnochadas que podrían haber, para llegar a un acuerdo en el cual pues todos se dejaban algunos pelillos, ¿no? E intentar que ese acuerdo fuese mayoritario, después respaldado por la inmensa mayoría de españoles, ¿no? Como he dicho, más del 86%, creo recordar. Pero yo creo que es importante recordar el previo, la transición, fueron unos momentos de incertidumbre que qué iba a pasar. Después de la muerte de Franco, una dictadura con muchísimos años, después de muchos años, donde seguía a la gente de izquierda de una manera clandestina, hay que decirlo así, porque yo recuerdo incluso de pequeños reuniones clandestinas de comisiones obreras, del Partido Comunista, aquí en Ellín, en la calle Barbarroja, en algunos sitios donde se tenían que reunir, y realmente en aquella época no era tan fácil como ahora sentarnos en un salón de plenos, poder discutir, debatir tranquilamente, sosegadamente y poder exponer tus propuestas. Eran momentos difíciles y después, pues bueno, pues conllevó, pues como digo, que esa cesión por parte de todos e intentar que al final pues la Constitución, con sus diferentes opiniones que podamos tener después cuando entremos en debate, pues tenemos opiniones que seguramente serán muy dispares porque cada uno pues tiene diferentes sensaciones a la hora de aplicar la Constitución, porque sí, se hablaba de los artículos, 179 son en total los artículos que componen la Constitución, pero en todos estos 39 años, cerca de 40 años ya que tiene la Constitución, solamente, como comentaba Juan Antonio, han habido 2 modificaciones. Una casi impuesta por el tema de... Perdóname, vamos a dejar las modificaciones para después, vamos a terminar este bloque porque también se nos va el tiempo. Vale, pues nada, solamente eso me gustaría destacar el papel que jugó la izquierda, sí. Un poco al margen, tanto OGT, Comisiones Obreras, el Partido Socialista también, pero sobre todo el papel que jugó el Partido Comunista, incluso desde fuera de España, dirigentes que tuvieron que regresar para un poco constituir o sobre todo llegar a ese acuerdo constitucional. La izquierda, la derecha, el centro, que nos recordaba Juan Antonio Andújar también. Yo no sé si Ciudadanos tenía ese hueco político o los votantes de Ciudadanos eran los que estaban en el hueco político de Adolfo Suárez, María Jesús, en ese momento. En muchos casos se nos dice que estamos ocupando el hueco que en aquel momento jugaba el centro, jugaba Adolfo Suárez, ¿no? Como mediador, como interlocutor entre la derecha y la izquierda, ¿no? Espero que sepamos, digamos, hacer honor a la historia y hacerlo ahora igual de bien que en aquel momento lo hizo Adolfo Suárez. No sé si estaremos a la altura. Lo que yo sí quiero recordar de aquellos momentos eran muy intensos. Yo en 1975 estaba en Ellín, estaba estudiando cuando se murió Franco y me acuerdo que la gente salió a la calle con mucha alegría, con mucha esperanza, con pensar que aquello ya había acabado, que la dictadura ya había acabado y que estábamos construyendo un nuevo mundo, ¿no? Y en esa construcción del nuevo mundo, ahí yo creo que estuvimos mucha gente y éramos jóvenes, éramos muy jóvenes. Y bueno, ahí me acuerdo de debates y me acuerdo de muchísimas cosas, pero sobre todo lo que me acuerdo es la alegría y la esperanza. La esperanza que finalmente se vio escrita sobre papel, en negro sobre blanco, una Constitución. Una Constitución que heredaba de las constituciones españolas, que hemos tenido muy buenas. Y de alguna manera retomaba eso, aparte de mirar o de copiar determinados artículos de constituciones europeas pues más avanzadas que se habían construido después de la Guerra Civil y después de muchas cosas. Todo el mundo habla de los padres de la Constitución, pero yo quiero aquí hacer una mención especial a las 11 madres de la Constitución de las que nadie se acuerda. Absolutamente nadie se acuerda. Y fueron mujeres muy valientes que provenían de la derecha, de la izquierda y del centro y que estuvieron limando en muchos casos los debates para incluir cosas realmente sorprendentes y novedosas. Hay un documental que me gustaría que lo viese, se llama Las Madres de la Constitución y es muy bueno. Pero en cualquier caso, yo quisiera poner en valor ese periodo del 75 al 78, donde se hicieron muchísimas cosas y lo hizo muchísima gente desde sentimientos muy dispares, ¿no? Estábamos gente que veníamos, digamos, de sentir la represión y sentir la represión, digamos, en la nuca de alguna manera, y otra gente pues que vivía de manera acomodada, ¿no? Pues todos ellos fuimos capaces de juntarnos y tomar una decisión, y sobre todo ahí los jóvenes empujando. Ahora ya no soy tan joven, pero entonces era joven y estábamos empujando, o sea, estábamos luchando porque se hiciese un nuevo país y la base
y el sustento de ese país en una nueva Constitución. Vamos a acabar ya este punto, lo vamos a hacer sin réplica porque bueno, hemos estado bastante tiempo. Vamos a pasar al segundo punto directamente, que es vigencia y la propuesta de modificaciones, donde bueno, aquí sí que vamos a tener, os voy a pedir intervenciones rápidas, lo máximo posible, sintetizando para que pueda haber réplica entre vosotros. Y vamos a comenzar por Izquierda Unida, propuesta de modificaciones. Ahora mismo, desde Izquierda Unida, ¿qué queréis cambiar en la Constitución o que no hay que tocar? Bueno, la verdad, lo primero que tenemos que ver es, como hemos intentado explicar antes, las diferentes modificaciones que han habido en 39 años, que han sido muy escasas, muy pocas. Solamente 2 modificaciones. Ha existido una modificación, sobre todo para que los extranjeros, como decía, a través de los tratados europeos, pudiesen tener derecho a voto en las elecciones municipales. Y sí un artículo muy reciente que pasó muy desapercibido, pero que está teniendo consecuencias en los momentos actuales, sobre todo desde que se aprobó, que fue en agosto del 2011, que fue la reforma del artículo 135, que se ha hablado mucho, se ha comentado mucho, porque no era solamente pues aprobar un artículo... La reforma express, que se le llamó. Sí, además se aprobó en agosto de una manera rápida y con un calado social importantísimo, porque el artículo 35 lo que viene a decir es que se antepone el pago de la deuda a defender pues, lo que es la sanidad pública, la educación pública, es decir, el estado de bienestar. Ese acuerdo realmente fue pactado bueno, por los grupos mayoritarios en el Congreso. En ese momento estaba Zapatero gobernando y el Partido Popular apoyó, pero para que veamos realmente que tuvo un rechazo importante por un grupo importante de la izquierda, es que no todo el Partido Socialista lo apoyó, hubieron dirigentes que votaron en contra y algunos se abstuvieron y otros se salieron de eso. ¿Nosotros qué proponemos? Yo creo que en estos momentos, desde Izquierda Unida, lo que se está planteando desde hace ya tiempo es un nuevo proceso constituyente. Es necesario reformar la Constitución en diferentes artículos e incluso en títulos importantes, porque... ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, nosotros que no somos monárquicos, realmente, por ejemplo, la Constitución se tendrá que modificar si no queremos que tener, como dice en la Constitución, pues nuestro rey en estos momentos, el ciudadano Felipe VI, tiene hijas, ¿no? Habrá que reformar realmente la Constitución porque no podrían reinar, ¿no? También tendríamos que, más que a veces reformar artículos concretos, yo creo que lo que sería interesante es cumplir artículos concretos, porque pues también nosotros exigimos el derecho a un trabajo garantizado, el derecho a la vivienda. Vamos a seguir ahora contigo, pero ya que has nombrado el de la monarquía, que yo creo que es un punto interesante, que además estamos presididos aquí por la fotografía, la base del Partido Socialista, Juan Antonio, además por alusiones también, además hablaba también de esa modificación donde el Partido Socialista también tuvo esas diferencias, es base republicana también, pero ahora mismo, por lo menos la situación está bastante tranquila en cuanto al partido de no pedir la República. El Partido Socialista lleva en su ADN y en sus estatutos la condición republicana y eso no se puede negar, independientemente de que tampoco es, yo creo que es un tema que está en la calle de una forma que haya que hacer una reforma constitucional para plantear la República, porque eso sí que sería... Aquí de 4 partidos, 2 queréis la República, o sea... Porque eso sí sería, porque eso sí sería un proceso constituyente y un proceso prácticamente de abolición de la Constitución, y sin prácticamente, porque habría que, eso sí sería iniciar un proceso constituyente que no es el planteamiento que a día de hoy tiene el Partido Socialista. ¿Y las hijas? Lo que sí, tengo que corregir un poco a Javier, porque las hijas lógicamente van a reinar, a no ser que el heredero, o sea, el rey tenga un hijo varón. O sea que de momento la princesa de Asturias es la heredera de la corona y va a reinar, si no pasa nada. Pero sí que es verdad que ese artículo en concreto, aunque es un tema menor posiblemente, y que me perdone María Jesús, porque sé que quiero decir que no deja de ser una institución meramente representativa, lo que es la corona. El rey reina pero no gobierna. O sea que da igual que esté Felipe VI que Leticia Ortiz, es una figura meramente representativa, no tiene poder ejecutivo. Yo no sé si está, por ejemplo, el Partido Popular muy de acuerdo en eso, de que es una figura representativa. Dejarme que acabe solo un a mí me han cortado. Nosotros en nuestra propuesta, en ese punto en concreto, sí llevamos lógicamente que la sucesión a la corona tiene que ser por el orden de primogenitura y sin distinción de sexo. Es decir, que si hubiese varios hijos... ¿Es el régimen republicano que defendéis entonces? No me estás entendiendo. Yo sigo siendo profundamente republicano y el Partido Socialista también. Pues otra cosa es que crea que la mayoría de la sociedad española
no sé si es republicano o Pues no. no sé si últimamente con los acontecimientos que Pero están tú, ocurriendo en entonces, este país con el tema de la monarquía, ¿qué visión tiene este país o esta sociedad en los últimos 10 años de la monarquía? Se ha cambiado bastante. Si preguntamos sobre todo, que hay un apartado, seguramente que hablaremos después, de los jóvenes de este país, qué visión tiene de la monarquía, pues seguramente hacemos una encuesta realmente real. Pero yo lo que voy es realmente las raíces de la izquierda y sobre todo del Partido Comunista, de Izquierda Unida, del Partido Socialista. Yo entiendo que son ideales republicanos desde mi punto de vista, al menos con la gente de izquierda que ha hablado también del Partido Socialista. Pregúntale a un socialista sueco y te dirá Ya, que bueno, no. no, pero estoy en España, es decir, la monarquía la tenemos instalada aquí. Cometemos a veces... En los mítines del Partido Socialista vemos bandera republicana y es cierto que también pero vemos bandera cometemos a monárquica. veces un error en identificar república con izquierda o monarquía con derecha. Eso es Vamos a preguntar, por ejemplo, al centro. El centro, a ver lo que opina de la monarquía. Eso es falso porque tú pregúntale a un sueco, o socialismo puro y duro, pero que no hay que identificar república con izquierda. María Hay Jesús, repúblicas muy de derecha. María Jesús Mira, y Manolo que no han hablado todavía. Por ejemplo, por la derecha. centro izquierda, Pero centro derecha, España. María Jesús, que tampoco sabemos exactamente cómo os definís. Lo hemos hablado muchas veces, pero bueno, no es ahora el tema. ¿Monarquía para vosotros, sí, no? ¿Cambiar? Yo creo que algo que ha estado funcionando relativamente bien, y considero que ha estado funcionando bien, o consideramos que está funcionando bien, no hay que cambiarlo. Yo creo que el problema que tiene España no es monarquía o república, en general. Quiero decir, si nosotros hubiésemos estado en una constitución republicana, pues estaríamos exactamente igual y defendiéndola, y no pediríamos que vuelva la monarquía. Vamos, no se nos ocurre, no nos pasa por la cabeza, ¿no? Como bien se ha dicho, los países nórdicos, la mayoría son monarquías y no pasa absolutamente nada, y gobierna la izquierda, gobierna la derecha y gobierna en muchos casos el centro, ¿no? Canadá es una monarquía, que encima depende de un rey que ni siquiera está en Canadá. Ahí tendríamos que discutir si es una figura representativa, Sí, como sí, defiende Juan Antonio, pero o Tiago tiene más poder que aquí. Pero la cuestión... La Constitución, no lo digo yo. No, y lo dice digo la Constitución es representativa. Otra cosa, además, bueno, en cualquier caso ese no es el problema. Evidentemente, la sustitución a la corona, pues hay que solucionarlo, pero eso porque la base que se construyó en ese momento, y por cierto, si ves ese documental, todas las mujeres votaron en contra de ese artículo, todas, o sea, que lo sepáis. Pero en cualquier caso, hay muchas cosas que arreglar, y sobre todo es que no se ha desarrollado la Constitución, ni siquiera la aplicación de artículos. Por ejemplo, toda la riqueza de este país en sus distintas formas, si sea cual fuera la titularidad, está subordinada al interés general. Que no ha hablado del Partido Popular, todavía no ha hablado. Aunque imaginamos cuál es tu postura, pero bueno, no sé si estás muy de acuerdo, por ejemplo, con lo que ha dicho el Partido Socialista. Yo no estoy de acuerdo. Por supuesto que monarquía, y con las modificaciones, sí es verdad que se han hecho pocas modificaciones, y yo digo que si durante 39 años ha estado funcionando bien, algo que funciona bien no se debe de cambiar, y soy partidario de hacer modificaciones en aquellos puntos que sean necesarios, que se ha modificado el 136, ¿no? O el 35. Pues bueno, pues por el tema en sí se ha tenido que modificar y no pasa nada. Y si mañana hay que modificar no pasa nada. Bueno, no. Crisis, pero vamos a ver. Las modificaciones No me digas eso, que no. Hubo sobre todo críticas por la forma de modificarlo, ¿no? Justamente. Eso es otra cosa, que es muy distinto. Y lo que ha derivado después, medidas en los planes de ajuste, ha derivado recortes en sanidad, en educación, hombre. Y el artículo 135... ¿Por qué se ha modificado? Sí, para pagar la deuda antes de los derechos sociales y el bienestar, los derechos sociales y el estado de bienestar. Eso es el artículo 135. Es que es fundamental. Fundamental. Claro que es fundamental. Y te lo leo si quieres, lo que dice el artículo 135. Lo tenemos aquí, que yo no sé si es el modificado, supongo que sí, porque esta Constitución no es la que tenemos. El de la deuda pública. No sé Dice que el si gobierno habrá de estar autorizado por ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Pagar antes. Hombre, claro, pero sí que lo dice. Sigue leyendo. Te sigo leyendo. Dice, los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la deuda pública del Estado se entenderán siempre incluidos... No,
Bueno, sí, no sí, anteponer. sí, Se sí, entenderán bueno. siempre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión. Esas medidas, no es esas medidas anteponerse. han provocado pues, que se tenga que recortar en diferentes sectores concretos. Pero vamos a ver, si no hay una ley de gasto, Manolo, o sea, mira, que no Manolo, podemos gastar más de lo que tenemos Manolo, y ya dicen está. Los propios economistas, lo dicen los propios técnicos. Pero no es la cuestión esa, Javier, no. ¿Por qué se ha modificado? Sí, sí. ¿Por qué se ha Que modificado? hable el Partido Socialista. Por 135 lujo, por también. gusto, se ha modificado. Ya Si está. me permitís terciar, por A gusto ver, no, porque era necesario un momento que hable Tomar Juan Antonio. medidas. Para tomar medidas, pues bueno, a lo Medidas mejor hay que tomarlas. Vamos a intentar que tomen todos la palabra. Evidentemente, Ahora seguís, un momento. para acabar, evidentemente se ha tenido que modificar, ¿para qué? Para precisamente, pagarle a los bancos. para Para pagarle a pagarnos, los bancos para la deuda atajar. antes Ese artículo de pagar la habla de la educación o la deuda. sanidad. Claro, Termina no, Manolo y sí, no, sí, empieza no, Antonio. no, te lo he leído el artículo y no dice Pero eso, bien claro. no dice Antonio, lo que tú dices. PSOE, Sí, que 135. precisamente nosotros lo que proponemos ahora, porque están hablando del rifirrafe del 135, que sí era un poco impuesto por las condiciones que te ponía la Comunidad Europea, pero sí lo que proponemos nosotros es incorporar las condiciones para que en ese 135 se salvaguarde precisamente la estabilidad social, es decir, la sostenibilidad del sistema, pero adecuando el gasto público a Muy bien. la financiación de los servicios De acuerdo. y prestaciones sociales. Esa es una de las propuestas. ¿Podríamos volver atrás en el 135? Pregunto también. ¿Se puede revertir? No ¿o es volver No, atrás. no. Es que en el La mismo modificación artículo se modificar plantea o no para volver atrás. garantizar las prestaciones sociales, los servicios sociales Exactamente. básicos. Es que- Esa es la En cualquier propuesta que caso, lleva el PSOE. Para que se tengan en cuenta. Vamos a ver, la cuestión aquí es que se está hablando mucho del 135, pero es que ese artículo está de una manera o de otra en todas las constituciones europeas. ¿Por qué? Porque de alguna manera hemos entrado en un club y ese club, para que nos presten dinero, para que nos apoyen y para que nos den soporte, exige unas reglas. Y esas reglas se aplican a todos. Claro. Se aplica a España, se aplica a Italia, se aplica a Grecia, a Portugal, a la propia Alemania y a los suecos. Absolutamente a todos. En el propio artículo 135, y me gustaría leerlo porque es que hay gente que no lo ha dicho, los límites del déficit estructural y el volumen de deuda pública solo podrán superarse en caso de catástrofes naturales y recesión económica. Luego, esos límites que se nos han pasado, o sea, nos han permitido realmente ser flexibles en esas cosas. Pero la cuestión es que hay gente que han conseguido salir de la crisis, otros que no han salido, exactamente con el mismo artículo. En muchos casos se está hablando de primar pagar a los bancos. Bueno, quiero decir, la crisis bancaria española ha sido fundamentalmente crisis de cajas. No crisis de bancos. Para eso, María Jesús. Sí, pero déjame que termine. Y las cajas eran totalmente intervenidas por los estamentos políticos. No son cajas de libre mercado. O sea, no son los bancos de libre mercado que la intervención ha sido mínima. En la mayoría lo podían haber asumido. Con todo eso, un matiz, María Jesús. Realmente, lo decíamos todo, era para pagar la deuda. La deuda realmente que tenían las diferentes administraciones nos imponían el tenernos que acoger a préstamos que teníamos que pagar. La Unión Europea prestaba el dinero a los bancos al 0% de interés. A los ayuntamientos, por ejemplo, a este o a muchos, ¿a qué interés se los prestaban? Al 4, al 5, al 6%. Ese es el problema. Ese es el gran problema, que sí, tenías que poner los intereses de la deuda al estado de bienestar, pero con unos intereses que te marcaban los propios bancos. La Comunidad Europea nos decía sí, que tenemos que modificar ese artículo, porque los bancos no han aplicado un porcentaje igual que aplicaba la Unión Europea para prestar el dinero, que venía de Europa, dinero nuestro también. Ese es el gran problema. ¿Qué ha pasado? Recortar en servicios sociales, que es lo que yo decía, servicios sociales y en el estado de bienestar. Y eso, este ayuntamiento, María Jesús, lo estamos haciendo, estamos pagando a los bancos intereses de la deuda que de dinero que le han dado de Europa y estamos pagando intereses muy altos, al 5%. Vamos a pasar ya al 135, yo creo que está ya debatido porque se nos va el tiempo también y nos quedan aún, yo creo que varios aspectos para modificar. No sé, se me ocurre, por ejemplo, los aforamientos, que también habéis hablado algunos de eliminarlos, el Senado, por ejemplo, que también se ha hablado de eliminarlo, no lo sé. Nosotros ahí proponemos que se elimine. No, el cambio del Senado, la estructura del Senado tiene que ser realmente una Cámara Federal, si queremos que sea una Cámara Federal. Nosotros sí apostamos por un Estado federal en el cual, pues bueno, seguramente en el siguiente apartado lo podemos discutir, pero en donde realmente tengan protagonismo las comunidades. El Senado en estos momentos le explica a los ciudadanos qué servicio tiene la Cámara como tal y no es un órgano. Se supone que debe ser un órgano territorial, pero no está siendo. Pero tiene su misión. ¿Cuál?
¿Quién elabora las Si luego pasa luego al Congreso y nuevamente al Congreso. 155 lo aprueba el Senado, de momento. pero Sí, claro, yo sí, yo de acuerdo porque es un órgano totalmente. territorial, porque es un órgano territorial. Y también le quería preguntar, el Partido Popular sí que, por lo menos estoy mostrando bien cómo tiene que funcionar el Senado porque lleváis mayoría absoluta. Efectivamente. El tema es el papel que juega el Senado. No sé si por la forma de votar o Una por vez la que se ha forma de visto trabajarlo. en el Congreso de los Diputados pasa al Senado y en el Senado la votan o no la votan. Sí, claro. ¿Qué pasa? ¿Que vuelve otra vez al Congreso de los Diputados? Vale, pero ya ha sido votada y consensuada, haya mayoría o no haya mayoría, en el Senado para que sea, O sea, Senado, de aplicación. Senado sí, pero modificado. No, Senado no. no. Ellos Senado no. Es decir, De nunca, por un Estado federal. ni diputaciones. Por un Estado federal. PSOE No por un también Estado federal. quiere... No, yo creo que nosotros Cámara única. llevamos el planteamiento, que luego entraremos en el siguiente apartado, del Estado federal, y el Estado federal tiene que tener una Cámara de representación territorial, pero la Cámara de representación territorial, en nuestro caso el Senado, tiene que ser de otra forma. Es decir, que tenga unas competencias lógicas en los aspectos que se refieren a las comunidades autónomas, el Senado, y en el resto de aspectos que sea el Congreso como Cámara legislativa fundamental la que ejerza el poder legislativo. Pero sí quiero hacer otro matiz, y es que, lógicamente, hay que cambiar el sistema de elección tanto del Congreso como del Senado, que nosotros lo llevamos también en nuestra propuesta. En el Congreso tiene que ser, y además en esto creo que Javier va a estar de acuerdo, tiene que ser una mayor representatividad de los diferentes, quiero decir que no puede ser que con 1 millón de votos tengas a lo mejor menos diputados de los que te corresponderían, tiene que ser una Cámara más representativa, y en el Senado evidentemente una Cámara de representación territorial. Ahí sí que tiene que tener un mayor peso las comunidades autónomas. Ciudadanos, para terminar. Bueno, con el la Senado, cuestión es que- diputaciones también, que lo ha incluido Es que el Partido Popular. es fundamental hacer un cambio en el Senado para que realmente sea la Cámara de Representación territorial, donde ahí se discutan los temas entre territorios. En este caso, como los modelos federales, o sea, es que estamos en un modelo federal. Sí, pero la cuestión es que... Vosotros no sois muy federalistas. Bueno, pero... No, el modelo de Estado lo debatiremos en el siguiente punto. Simplemente, no sé si hay alguna modificación más de Ciudadanos. No, pero es que ahí, en ese caso sí que estaba puesto, y evidentemente es fundamental que el Senado sea la Cámara de Representación Federal, aunque esto no se llame así, ¿no? Aunque seamos... ¿Por qué? Porque estamos funcionando exactamente igual que un Estado federal, por mucho que no nos llamemos reino y no república. Pero en cualquier caso eso se necesita reformar. Y lo que es muy, muy necesario es el desarrollo ya por fin de las competencias. O sea, tienen que quedar claras cuáles son las competencias, tanto a nivel, digamos, nacional, a nivel, digamos, de comunidades autónomas, y también más para abajo, a nivel de los ayuntamientos. O sea, ahora mismo los ayuntamientos pierden y ganan competencias así, sin que nadie diga. Se le quitan las competencias, pero después se le deja la responsabilidad. Entonces, eso se tiene que cambiar de alguna manera. O sea, hemos de simplificar el Estado y tenemos que ser mucho más eficientes. Y eso es un mandato constitucional que no estamos cumpliendo. Entonces, eso es fundamental. Modelo de Estado, modelo de autonomías, ahora hablaremos también en el siguiente bloque. Vamos a tomarnos un descanso, terminamos este bloque porque ahora el modelo de Estado lo vamos a hablar en el siguiente, que además entramos también con el famoso artículo 155, Cataluña, cada uno como quiere permitir, ¿no? La convivencia en nuestro país y también el futuro de la Constitución. Volvemos enseguida.